Recientemente, PayPal anunció que impediría a sus usuarios en el Reino Unido comprar BTC hasta principios de 2024. ¿Por qué debería importarte? Pues bien, el motivo fue, según se ha informado, la denominada regla de viaje del Gafi, que exige a todas las empresas de criptomonedas que recopilen información detallada sobre las transferencias con criptomonedas. La regla de viaje ha entrado en vigor en el Reino Unido el 1 de septiembre y está en proceso de implantarse en todo el mundo. Esto podría tener un profundo impacto en las empresas y proyectos de criptomonedas de todo el mundo. Por eso, hoy vamos a hablarte de la regla de viaje, de cuándo llegará a tu país y de cómo podría afectar al mercado de las criptomonedas. Este es un vídeo que no querrás perderte. Empecemos con un poco de historia. El Grupo de Acción Financiera Internacional, o Gafi, es una organización internacional no elegida y que no rinde cuentas con sede en París, Francia. Fue creado por los países del G7 en 1989 para luchar contra el blanqueo de capitales, pero su alcance se ha ampliado considerablemente desde entonces. Si has visto nuestro primer vídeo sobre el Gafi, sabrás que la organización adoptó un mandato en 2019 para, citamos, combatir cualquier amenaza a la integridad del sistema financiero. También sabrás que el Gafi considera que las criptomonedas son una amenaza, probablemente porque su objetivo es sustituir al sistema financiero. Si has visto nuestro segundo vídeo sobre el Gafi, sabrás que la organización empezó a aplicar sus llamadas recomendaciones al sector de las criptomonedas en 2019. También sabrás que cualquier país que se niegue a seguir estas recomendaciones se verá excluido del sistema financiero internacional. Si has visto nuestro tercer vídeo sobre el Gafi, sí, hemos cubierto esta organización unas cuantas veces, sabrás que aparentemente estas recomendaciones no han servido absolutamente para nada en la lucha contra las actividades financieras ilícitas durante los últimos 30 años. También sabrás que la organización presentó la versión definitiva de sus recomendaciones sobre las criptomonedas en octubre de 2021. Por cierto, este es nuestro cuarto vídeo sobre el Gafi. Ahora bien, para refrescarte la memoria, las recomendaciones sobre criptomonedas del Gafi implican calificar de alto riesgo todo aquello en lo que no intervenga un tercero. Esto incluye guardar tus criptomonedas en tu propio monedero y enviarlas de igual a igual. El Gafi también considera que cualquier tipo de privacidad de las criptomonedas es inherentemente de alto riesgo. Si estas recomendaciones se aplican como regulaciones, las criptomonedas se convertirán en otro brazo del sistema financiero actual. No ofrecerán libertad financiera ni privacidad financiera. La única excepción son los NFTs, que están exentos de estas recomendaciones por razones desconocidas. A este respecto, debes saber que las recomendaciones del Gafi solo se aplican a los intermediarios que trabajan con criptomonedas, a los que el Gafi denomina proveedores de servicios de activos virtuales o VAS. Las recomendaciones del Gafi no se aplican a los mineros, validadores o monederos de criptomonedas, al menos de momento. De momento no, porque el alcance de las recomendaciones del Gafi parece haberse ampliado con el tiempo. Esto es especialmente cierto en el caso de la regla de viaje, que exige a los exchanges de criptomonedas que recopilen el KYC de todas las personas que compren o vendan criptomonedas por valor de más de $1.000. Por eso, los exchanges de criptomonedas empezaron a recopilar el KYC en 2021. No obstante, desde entonces, la regla de viaje parece haberse ampliado para exigir a los VASPs que recopilen información a nivel de KYC sobre las transferencias de criptomonedas hacia y desde los VASPs que superen los $1.000. Ten en cuenta que no está del todo claro cuándo se amplió el alcance de la regla de viaje. Nuestra investigación sugiere que esta ampliación se produjo después de que se publicaran las recomendaciones definitivas del Gafi sobre las criptomonedas en octubre de 2021. Algunos de vosotros recordaréis que los exchanges de criptomonedas surcoreanos empezaron a obligar a sus usuarios a proporcionar información de tipo KYC para las transferencias de monederos de criptomonedas en diciembre de 2021. Lo fascinante es que algunos países parecen haberse opuesto a la regla de viaje ampliada. Quizás recuerdes que el Reino Unido anunció que no obligaría a los VASPs a realizar un seguimiento de la transferencia hacia y desde monederos de criptomonedas el verano pasado, afirmando que estos monederos no planteaban ningún riesgo de actividad ilícita. Lo preocupante es que estos países, especialmente el Reino Unido, parecen haber dado un giro de 180 grados. Como hemos mencionado en la introducción, el Reino Unido está aplicando esta regla de viaje ampliada desde el 1 de septiembre. Se especificaba que lo hacía como respuesta al anuncio del Gafi de junio.
El anuncio en cuestión instaba a todos los países a aplicar sus recomendaciones sobre criptomonedas como regulaciones, citamos, sin más demora. Por supuesto, no se trata de una recomendación, sino de una exigencia. ¿Cumple nuestras recomendaciones sobre criptomonedas o restringiremos tu acceso al sistema financiero global? Parece que algunos países no han podido cumplirlas, por lo que han tenido que prohibir las criptomonedas. Los dos países que nos vienen a la mente son Pakistán y Kuwait, que recientemente las han prohibido en su totalidad, citando como motivo las recomendaciones del Gafi. Parece que el Reino Unido ha optado por cumplirlas. Esto plantea la pregunta de ¿cuándo llegará a tu país la regla de viaje ampliada del Gafi? Obviamente la respuesta depende del país. Puedes encontrar una lista completa de países y su cumplimiento de la regla de viaje ampliada en la página web de Nota Bene, una empresa de cumplimiento vinculada al sector de las criptomonedas. El enlace estará en la descripción. Si analizas la lista, verás que algunos ya han aplicado la regla de viaje. El problema es que no todos han aplicado la regla de viaje ampliada. Para averiguarlo, tendrás que hacer clic en el enlace de tu país y mirar los detalles. Solo hay un país en el que realmente tenemos que fijarnos: los Estados Unidos. El motivo es que el Gafi parece estar muy influido por este país. La regla de viaje tiene sus raíces en la Ley de Secreto Bancario de los Estados Unidos. El KYC para las transacciones financieras tiene sus raíces en la infame Ley Patriótica. Incluso el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos es coautor de las recomendaciones finales del Gafi para las criptomonedas. Por lo tanto, cabe suponer que estas recomendaciones reflejarán probablemente regulaciones similares propuestas o aprobadas en los Estados Unidos. Parece que la propia regla de viaje ampliada del Gafi tiene sus raíces en una infame propuesta del FinCEN de noviembre de 2020. La propuesta consistía básicamente en rebajar el umbral de transacciones de la regla de viaje de $3.000 a solo $250 y ampliar su alcance para incluir cualquier transacción con criptomonedas, es decir, transferencias entre monederos de criptomonedas y VASP como los exchanges. Afortunadamente, esta propuesta aún no ha sido aprobada. Por desgracia, parece que los Estados Unidos han influido en el Gafi para que aplique esta propuesta en otros países. Esto se debe a que el umbral de transacciones de la regla de viajes en jurisdicciones como la Unión Europea es cero, algo que el Gafi había sugerido en sus recomendaciones finales sobre criptomonedas. Esto es más importante de lo que crees porque sugiere el inicio de una pendiente resbaladiza. Primero, el Gafi solo quería que los proveedores de servicios de valor añadido completaran el KYC de sus usuarios. Ahora quieren que los VAPs obtengan información sobre las transacciones con criptomonedas por encima de un determinado valor. Con el tiempo, exigirán a los VAPs que obtengan información sobre todas las transacciones con criptomonedas. Y como es de esperar, los países que no obliguen a los VAPs a cumplir la regulación quedarán excluidos del sistema financiero global. Esto enlaza con la cuestión de por qué algunos países como Kuwait y Pakistán han prohibido las criptomonedas en lugar de cumplir con el Gafi como otros países como Corea del Sur y el Reino Unido. La respuesta es probablemente porque no disponen de los recursos necesarios para cumplir estas recomendaciones. Tómate un segundo para considerar que la información sobre todas estas transacciones de la regla de viaje tendrá que compartirse con los reguladores nacionales. A su vez, estos reguladores nacionales tendrán que dar sentido a esta enorme cantidad de información e identificar qué transacciones podrían ser ilícitas y cuáles son legítimas. En caso de no cumplir las regulaciones que exige el Gafi, podrían encontrarse fácilmente en la lista gris o incluso en la lista negra. En otras palabras, el resultado de intentar cumplir será casi el mismo que el incumplimiento absoluto, así que ¿para qué molestarse en intentar cumplir? Además, es posible que los Estados Unidos utilicen este supuesto incumplimiento como justificación para castigar a sus oponentes geopolíticos. Para contextualizar, se cree que hasta el 40% del blanqueo de capitales tiene lugar en los Estados Unidos y sin embargo son países como los Emiratos Árabes Unidos los que acaban en las listas del Gafi. Teniendo en cuenta este hecho, se podría argumentar que el objetivo principal del Gafi es geopolítico, no regulatorio. Si este es el caso, entonces es realmente preocupante porque significa que los Estados Unidos están utilizando al Gafi para presionar a sus propios aliados para que cumplan. Recuerda que el Reino Unido inicialmente no iba a aplicar la regla de viaje ampliada del Gafi. Esto está relacionado con la pregunta de por qué algún país asumiría el riesgo de cumplir las recomendaciones del Gafi en lugar de limitarse a prohibir las criptomonedas.
La respuesta es probablemente el beneficio. Las criptomonedas tienen un potencial sin precedentes y hay literalmente docenas de países que intentan sacar provecho de ello, convirtiéndose en hubs de criptomonedas. La paradoja aquí es que la regla de viaje ampliada del Gafi por sí sola probablemente sea suficiente para aplastar a las criptomonedas y startups más pequeñas. El motivo es que no tendrían los recursos financieros para cumplirla. Esto significaría que las grandes empresas de criptomonedas que quedarán en pie podrían convertirse en monopolios. En este momento sería muy fácil que el Gafi ampliara de nuevo el alcance de sus recomendaciones para prohibir completamente la autocustodia, las transacciones y la privacidad de las criptomonedas. De nuevo, esto convertiría a las criptomonedas en otro brazo del sistema financiero actual, aunque mucho más distópico. El lado positivo es que aún faltan años para que esto ocurra y no está garantizado en absoluto. También podría ser beneficioso para el mercado de las criptomonedas a corto y medio plazo. El motivo es que los inversores institucionales probablemente invertirán más en criptomonedas una vez que se apliquen todas estas regulaciones del Gafi. Esto no es más que una consecuencia del hecho de que las criptomonedas se integrarían cada vez más en el sistema financiero actual, al menos desde una perspectiva regulatoria. Esto significa más pasarelas de entrada y salida de criptomonedas, más financiación para proyectos y empresas de criptomonedas y mucha más inversión directa en criptomonedas. Por tanto, las criptomonedas dejarían de ser un activo de nicho y la consecuencia es que la autocustodia y las transacciones P2P se harían más comunes. En circunstancias normales, esto daría lugar a una explosión de innovación específica en el ámbito de las criptomonedas como los nuevos protocolos DeFi. No obstante, según las recomendaciones del Gafi, cualquier proyecto o empresa de criptomonedas que ofrezca este tipo de innovaciones se someterá a un escrutinio extremo. A menos que estén perfectamente descentralizados, el Gafi los etiquetará a todos como VASP y los obligará a cumplir también recomendaciones como la regla de viaje. Lo creas o no, esto también será beneficioso para el sector porque obligará a los nuevos proyectos y protocolos de criptomonedas a ser tan descentralizados como sea posible para burlar al Gafi. No te equivoques, esto será doloroso a corto plazo porque la mayoría no están muy descentralizados. Si te preguntas qué significa descentralización, no dejes de ver nuestro vídeo al respecto en la descripción. Dicho esto, si algunos proyectos y protocolos de criptomonedas verdaderamente descentralizados consiguen una adopción significativa, es probable que el Gafi responda ampliando el alcance de sus recomendaciones. Hablando de ello, Nota Bene ha señalado en un informe reciente que el Gafi dejó la puerta abierta a esta posibilidad. Citamos: las transferencias entre monederos sin custodia, las llamadas transacciones entre iguales, P2P, no están cubiertas explícitamente por las normas AML-CFT. El Gafi abre la puerta a un futuro cambio de paradigma en caso de que se produzca una tendencia clara hacia las transacciones P2P. Traducción: si se popularizan demasiado las verdaderas criptomonedas, es decir, las transacciones con criptomonedas de igual a igual y sin confianza, el Gafi respondería diciendo que los monederos que realizan actividades con criptomonedas son de alto riesgo. En términos prácticos, esto podría significar no poder transferir criptomonedas entre dichos monederos y un VASP que cumpla las regulaciones. Lo curioso es que probablemente daría lugar a la creación de un sistema financiero paralelo, que es exactamente lo contrario a lo que el Gafi intenta conseguir con sus recomendaciones. A estas alturas, probablemente te estés preguntando qué está haciendo el sector con respecto a las recomendaciones del Gafi. A primera vista parece que está cumpliendo, sin embargo, si se examina más de cerca, parece que este cumplimiento ha sido increíblemente estratégico. Permite que te lo expliquemos. Para empezar, parece que el sector se tomó su tiempo para cumplir las recomendaciones del Gafi. Esto tiene sentido porque el cumplimiento es un coste adicional y la mayoría de los países no les estaban presionando sobre el cumplimiento del Gafi hasta hace poco. Como referencia, técnicamente no hay plazos para el cumplimiento de las recomendaciones del Gafi. En teoría, los países tienen que aplicarlas en el plazo de un año desde su anuncio. En la práctica, la mayoría de los países no lo hacen. Solo el 10% había aplicado la regla de viaje para las criptomonedas en 2022. Para ser justos, este aparente incumplimiento no fue intencionado. El Gafi ha estado ajustando constantemente sus recomendaciones para tener en cuenta los cambios en el sector. Hasta que no se publicaron las recomendaciones definitivas, nadie comenzó a tomárselas en serio. Esto incluye al sector de las criptomonedas, que según Nota Bene, citamos, parecía dispuesto a adoptar la regla de viaje en enero de 2022.
Para entonces, algunas de las mayores entidades ya habían empezado a explorar el cumplimiento de la regla de viaje, como el emisor de USDT, Tether y su exchange hermano Bitfinex trabajando con Nota Bene. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Nota Bene, la ya mencionada empresa de cumplimiento, ha sido mencionada por el Gafi en varias ocasiones. Esto es algo sorprendente si tenemos en cuenta que la empresa ha recibido la mayor parte de su financiación del sector de las criptomonedas, al menos según Crunchbase. Algunos de vosotros sabréis que en uno de nuestros vídeos preguntamos a Nota Bene qué criterios utilizan para determinar qué transacciones con criptomonedas se consideran de alto riesgo desde la perspectiva del Gafi. Respondieron que no lo deciden ellos, sino las empresas de análisis de cadena de bloques. Si has visto nuestro vídeo sobre estas empresas, sabrás que la mayor de ellas es Chainalysis y es sorprendentemente pro criptomonedas. De hecho, Chainalysis se opuso a las recomendaciones del Gafi cuando se propusieron por primera vez en 2019. Por si no has atado cabos, parece que las instituciones en las que se basa el Gafi para aplicar sus recomendaciones son todas pro criptomonedas. Para poner las cosas en perspectiva, empresas como Nota Bene y Chainalysis han estado asesorando a gobiernos y reguladores. Dicho de otro modo, puede que el impacto de las recomendaciones del Gafi no sea tan anticriptomonedas como pretenden que sea, porque todas las instituciones obligadas a aplicarlas son pro criptomonedas. Y no se trata solo de empresas privadas. Como hemos visto en el Reino Unido, algunos países también están intentando proteger las criptomonedas. Solo hay un punto en el que el Gafi aún podría causar un problema: la privacidad. Para quienes no estén familiarizados, la privacidad financiera es necesaria para la libertad financiera. El motivo es que si se realiza un seguimiento de cada transacción, se te puede coaccionar de muchas maneras. Por ejemplo, castigando a las personas con las que realizas transacciones. Lógicamente va a ser muy difícil para las empresas y países a favor del cumplimiento defender la privacidad de las criptomonedas frente al Gafi. Esto será prácticamente imposible cuando el Gafi decrete que cualquier exchange que ofrezca monedas de privacidad incumple intrínsecamente la regulación. Esto podría dar lugar a la eliminación de la privacidad de las criptomonedas. Hay quienes dirán que las recientes sanciones contra Tornado Cash son un preludio de los próximos movimientos del Gafi. Por suerte, parece que la industria de las criptomonedas también ha estado trabajando en una solución para este problema. Algunos de vosotros sabréis que el Gafi afirmó que se había producido un gran avance hacia la privacidad de las criptomonedas en sus recomendaciones finales. Esto no tenía mucho sentido para nosotros en aquel momento, pero ahora tiene todo el sentido del mundo. Además de que muchos proyectos de criptomonedas como Ethereum han estado intentando preservar la privacidad mediante el uso de tecnología punta como las pruebas de conocimiento cero, Bitcoin también ha estado trabajando sutilmente en tecnología de preservación de la privacidad. Algunos recordaréis la actualización Taproot de noviembre de 2021. Una de las cosas que hizo Taproot fue introducir la agregación de claves con firmas Schnorr. En pocas palabras, hizo que cada transacción en Bitcoin pareciera una transacción normal. Esto significa que las transacciones con monederos multifirma parecen transacciones normales en la cadena de bloques. Esto es importante porque los monederos multifirma son necesarios para los intercambios atómicos, es decir, para cambiar BTC por otra criptomoneda en otra cadena de bloques. Resulta que en agosto de 2021, los desarrolladores de Monero encontraron por fin una forma de realizar intercambios atómicos entre BTC y XMR. Taproot significa que estos intercambios son ahora teóricamente indetectables. Los monederos multifirma también son necesarios para la Lightning Network, la mayor capa 2 de Bitcoin. Da la casualidad de que las autoridades de los Estados Unidos ofrecieron recompensas a quien pudiera rastrear las transacciones de XMR y de Lightning Network en septiembre de 2020. Esto implica que esta red tiene niveles de privacidad similares a los de Monero. Esta es la parte más increíble. Las 3 propuestas de mejora de Bitcoin que componen la actualización Taproot, incluidas las firmas Schnorr, se propusieron todas en enero de 2020, poco antes de que los primeros países empezaran a aplicar la regla de viaje para las criptomonedas. ¿Podría ser solo una coincidencia o algo más? Especulaciones a un lado, está claro que la privacidad de las criptomonedas es inevitable. Esto se debe a que nadie quiere más privacidad que los particulares con grandes patrimonios. Cuando estos inversores se involucren durante el próximo mercado alcista de las criptomonedas, sin duda habrá llamamientos para aumentar la privacidad y muchos de estos llamamientos tendrán respuesta.
Y si estas llamadas no proceden del 1%, puedes apostar a que procederán de los bancos centrales que empiecen a acumular criptomonedas en 2025. Si aún no has oído hablar de ello, asegúrate de ver nuestro vídeo al respecto utilizando el enlace de la descripción. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha parecido informativo, dale al botón de me gusta para hacérnoslo saber. Si quieres mantenerte informado, suscríbete al canal y a sonar la campanita de notificación. Si quieres informar a otros, asegúrate de compartir este vídeo con ellos. Si estás acumulando satoshis preparándote para la inevitable victoria de las criptomonedas sobre la TradFi, asegúrate de que lo haces utilizando los monederos más seguros y los exchanges más asequibles. La página de ofertas de Coinburó te cubre en ambos frentes con hasta $40.000 de bonificaciones y airdrops. El enlace estará en la descripción. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en un par de días. Chao, chao.